Buenos días, hermanos. En los registros de la labor que realizaba George Whitefield, se cuenta de un jovencito que acudía sin falta a las predicaciones al aire libre que Whitefield daba a la comunidad de mineros de la ciudad de Bristol. Un día este jovencito, al volver del servicio, le dijo a su mamá: «Mamá, el señor tal está arrepentido y buscando la paz con Dios, pero no la encontrará esta noche». A lo que la mamá le preguntó con curiosidad: «¿Por qué dices esto?». Y el jovencito respondió: «Porque solo tenía doblada una rodilla, madre, y no hallará la paz mientras no doble las dos». No sabemos hasta qué punto este jovencito estuviera consciente de la profundidad de sus palabras, pero la verdad es que la anécdota ilustra claramente el estancamiento en el que en muchas oportunidades nos encontramos cuando nuestra convicción de pecado solo nos lleva hasta la mitad del camino. Cuando hemos entendido por la gracia de Dios nuestro mal proceder, pero nos quedamos a medio camino del verdadero arrepentimiento. En el devocional de esta mañana, quisiera que nos detuviéramos un momento en el encuentro que nuestro Señor Jesús tuvo con un hombre que, a pesar de una condición de pecado notoria, no se quedó a medio camino, sino que recorrió plenamente una senda que no es fácil para nuestra carne, pero que es la única que nos lleva a estar en paz con Dios: el arrepentimiento. Esta es la historia de cómo la gracia de Dios para salvación vino a este hombre que aún nos habla a creyentes en cuanto al arrepentimiento que continuamente debemos presentar ante el trono de la gracia, aunque ya nos sepamos justificados y perdonados por la eternidad. Zaqueo era jefe de los publicanos. Un publicano era un cobrador de impuestos judío al servicio del Imperio Romano y tenía fama de ladrón. Todos lo veían como un traidor, una persona despreciable. Pero Lucas nos cuenta que Zaqueo era el jefe de los publicanos, con todo lo que eso significa. Sin embargo, la palabra de Dios nos cuenta que Zaqueo hizo algo que tiene mucho significado para nosotros. Lucas 19, versículo 4 dice: «Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí». Lo que hizo Zaqueo no tiene que ver en lo absoluto con simple curiosidad. Creo que William Barclay tiene toda la razón cuando al respecto anota que cuando él se metió en medio de la multitud dejó a un lado su seguridad personal, porque sin duda Zaqueo era un personaje especialmente molesto para la comunidad. Pero además de que deja a un lado su seguridad personal, también está dispuesto a pasar el ridículo. Subirse a un árbol le era para un hombre rico como este una cosa impensable, y más con el tipo de vestimenta que ellos usaban. Esta actitud nos presenta un ejemplo que sin dudas debe sacudirnos. Si nosotros estamos necesitando acercarnos al Señor porque en el fondo sabemos que nuestras rebeliones nos han distanciado de Él, que tenemos en Él un Padre pero desagradado, tenemos que estar dispuestos a abandonar la falsa condición de seguridad en que estamos. El pecado tiene unos componentes de engaño tan convincentes que por lo general cuando se está en él sugiere una cierta seguridad y que dejarlo nos deja tan expuestos que es impensable. Por eso lo que hace Zaqueo tiene para nosotros una tremenda enseñanza. Zaqueo, por la gracia de Dios, sale de esa falsa seguridad, se mete en la multitud y cuando no logra acercarse al Señor, corre adelante y se trepa a un árbol para poder verlo. Zaqueo podía ser un hombre rico, seguro también era un hombre marginado, porque eso hace el pecado. Estoy seguro de que las noticias de que Jesús estaba dispuesto a acercarse a los publicanos, a los pecadores, a los marginados, habían llegado a los oídos de Zaqueo y eso debió inquietar su corazón. El versículo 5 nos continúa diciendo: «Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El Salmo 51, el versículo 17 dice: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios».
La imagen de nuestro Señor con los brazos siempre abiertos, dispuesto a recibir a quien de corazón se arrepiente es real, es verdad. Pero también será el mayor agravante para quienes se empecinan en llevar una vida en rebelión. Obviamente la decisión del Señor de quedarse en la casa del jefe de los publicanos no fue una decisión muy popular, pero hay un detalle que le agrega a esta historia aún más relevancia. El versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Por lo general, la crítica a este tipo de decisiones que el Señor tomaba de sentarse a la mesa con pecadores venía de escribas y fariseos. Pero notemos que en el versículo 7 dice que al ver esto, ¿quiénes murmuraban? Dice, todos murmuraban. Y todos murmuraban porque Zaqueo era odiado por todos. ¿Sabes qué veo allí? Una imagen muy clara de la dureza de corazón que hay en el hombre, no solo en los líderes religiosos en ese momento, sino de la dureza de corazón de todo hombre. Porque nosotros en lo secreto, allí en lo oscurito del corazón, ponemos limitaciones a la misericordia de Dios con los demás, pero a la vez anhelamos que la misericordia de Dios con nosotros y con los nuestros sea grande. Gracias a Dios, Zaqueo estaba en las manos del Señor. El 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo no se quedó a mitad de camino en su proceso de arrepentimiento. Tal vez alguien piense en su interior, bueno, yo entiendo que no estoy obrando bien, así que voy a moderar ciertas actitudes y voy a hacer ciertos cambios, pero hasta allí. Permítame advertirle que no existe un arrepentimiento a medias. O nos arrepentimos de nuestro mal proceder o simplemente no nos hemos arrepentido. En un verdadero arrepentimiento se deben conjugar tres cosas. Esto en cuanto a salvación, pero no confinado tan solo al comienzo de nuestra vida cristiana. Una comprensión de que lo que estoy haciendo no está bien delante de Dios. Una aprobación interna de que estoy mal, que no está bien lo que estoy haciendo. Y una decisión personal de abandonar el pecado. Pero a veces comprendemos que lo que estamos haciendo no está bien porque la Escritura lo dice, pero no nos incomoda seguir en lo mismo y mucho menos tomamos la decisión de abandonar el pecado. O a veces comprendemos que lo que estamos haciendo no está bien y también sentimos desazón por lo que estamos haciendo, pero no tomamos la decisión de cambiar. La palabra del Señor enseña en el libro de Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esto en Proverbios 28, 13 y 14. A veces leemos la respuesta de Zaqueo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, como si hubiera sido tan solo una expresión emotiva. Pero no, hermanos, fue una decisión, una determinación de cambiar el rumbo que llevaba. ¿Tú crees que él no hizo lo que prometió? Claro que lo hizo. La respuesta del Señor a continuación lo confirma. Pero antes de ir a ella, ¿sabe lo que significó hacer lo que prometió Zaqueo? Y tal vez alguien diga, sí, pastor, quedar en tremendos aprietos económicos. Es posible, pero sobre todo fue libre. Alcanzó misericordia. El Salmo 32, versículo 1 al 5 dice, o describe las bendiciones del perdón cuando dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay dicha más grande que estar en paz con Dios. El versículo 9 continúa diciendo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las palabras de nuestro Señor claramente hacen alusión a una conversión, pero como entendemos a la luz de la palabra, el arrepentimiento no está confinado al inicio de nuestra vida cristiana. El arrepentimiento debe ser un ejercicio continuo en toda nuestra vida en Cristo. Zaqueo, cuyo nombre significa el justo, ¿te imaginas cómo sonaba su nombre cuando permanecía en medio de su pecado? Más o menos a lo mismo que suena nuestro cristianismo cuando nuestro testimonio está mal. Pero Zaqueo, gracias a la bondad de Dios y que el Señor un día entró a su casa, pudo venir a él en un genuino arrepentimiento por la obra de nuestro Salvador. Gracias al verdadero arrepentimiento por la obra del Señor Jesucristo, Zaqueo ahora sí era el justo, un verdadero hijo de Abraham, gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás a medio camino? ¿Has entendido? ¿O has entendido y te duele en el corazón? Si has entendido, te duele en el corazón, sabes que tienes un padre, pero un padre desagradado, ven a Él, cambia de rumbo. Eso significa arrepentimiento. Cambia de rumbo, que Él estará con los brazos abiertos y no te rechazará. Y allí tendrás el perdón de Dios que necesitamos en el día a día. Consideremos esto, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.